Hola, hola, esto es Capitalismo Revolucionario, soy Felipe Izquierdo. Si he perdido todo en la vida, el tiempo, la vida, lo que tiré como un anillo al agua, me queda la palabra. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sentido el hambre, la sed, todo lo que era mío y resultó ser nada, me queda la palabra. Si he abierto los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si he abierto los ojos hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Este poeta nos habla de la patria horrible. Él es un poeta español y habla de la patria de España. España en este momento está siendo destruida. Chile está siendo destruido. Y América hispana está siendo destruida. Las fuerzas siniestras están atacando a la hispanósfera. Pero yo puedo decirles algunas cosas. Cuando se creía todo perdido en aquella época en que los historiadores llaman la anarquía, que no era precisamente anarquía, sino que eran ensayos constitucionales, liberales, ensayos de gobierno, después de la abdicación de O'Higgins, del 1824 al 1829, cuando se produce la insurrección conservadora, porque la clase dominante, la aristocracia castellano-vasca, no podía seguir tolerando esos ensayos, error, ensayo, error, ensayo, error. Y en un momento de la máxima anarquía, llamémosle así, porque también había anarquía en los campos, había guerrilleros, había quedado una devastación después de la guerra de la independencia y después del gobierno de O'Higgins, porque O'Higgins destinó todos los recursos a la expedición libertadora al Perú. Chile se desangró por liberar al Perú. No quedó nada, quedó, por eso que perdió el poder, perdió el mando supremo O'Higgins, porque Freire, que estaba al mando de Concepción, de la provincia de Concepción, ya no podía más. Concepción era del rey, había guerrillas populares en contra de los patriotas. El pueblo penquista, el pueblo chilote y el pueblo de Valdivia eran realistas. Entonces se produjo una debacle, o sea, no había campo que estuviera activo. Se habían muerto todas las gallinas, todas las vacas, todas las cabras, todas las ovejas. Las mujeres habían sido violadas, habían sido raptadas. Existía una anarquía total en esas provincias del Maule al sur. En la zona del Maule estaban unos guerrilleros de apellido Prieto, mientras había el general Prieto, el que fue presidente, comandaba la insurrección conservadora. Pero en plena anarquía, no recuerdo qué año, creo que era el año 1827, antes de la Constitución del 28, que se redactó, el Congreso la redactó en Valparaíso. El Congreso no es primera vez que está en Valparaíso, estuvo en Valparaíso para redactar la Constitución del 28, que fue la matriz con la que se redactó la Constitución del 33. Entonces, los militares estaban descontentos porque no tenían paga, estaban impagos. Entonces, ¿qué pasó? El capitán coronel Campino fue con todo su regimiento. Me pongo más allá, está muy linda la vista, pero el viento sale mal para lo que es la audición. Entonces aquí estoy más o menos cubierto del viento. Entonces este coronel Campino, que estaba al mando de unos 2 regimientos en Santiago, se rebeló contra el gobierno en ese momento. No sé quién estaba, porque siempre estaba Freire renunciaba, Freire lo nombraban presidente y él no quería ser presidente, volvía a renunciar. Después estaba Francisco Antonio Pinto, el padre de Aníbal Pinto, del otro presidente, que fue el que gobernó durante la Guerra del Pacífico.
Entonces llegó el coronel Campino, estaban impagas la gente, entonces todos los soldados estaban rebeldes y entró al Congreso a caballo, al Congreso a caballo, o sea, ni siquiera se dignó a bajarse del caballo, con su tropa y la tropa apuntando a los congresistas. Entonces, cuando él dijo esto se suspende y se cierra el Congreso, en ese momento, apuntando a sus soldados, la tropa, apuntando a los parlamentarios salieron de la sala, salvo dos. Ahí lo que yo quiero decirles. Chile siempre tiene una reserva, se salva por una reserva. ¿Quiénes eran ellos? José Benavente y don Mariano Egaña, hijo de don Juan Egaña, que había escrito la Constitución de 1823, la llamada Constitución moralista. Mariano Egaña era más inteligente que el padre y era un joven que había estado en Londres, había estado en misiones en Londres, era un tipo de muy alto nivel y Benavente había sido carrerista, de los carreristas de corazón, limpios y puros. Entonces estaba Benavente y estaba Mariano Egaña y encararon a Campino, que estaba arriba de su caballo. Le dijeron, usted no tiene respeto por el Congreso, usted no puede ser presidente, porque él se autodenominó presidente de Chile, por 24 horas estuvo, más o menos. Llamaron a Freire, que Freire estaba en el Aconcagua, para que en Aconcagua juntara tropas, milicianos, para ir a rescatar Santiago de esta anarquía, Freire. Pero en ese momento, los dos valientes que se enfrentaron y pusieron pecho a los fusiles, a la tropa y a Campino, fueron estos dos. Los otros salieron arrancando. Y estos dos le dijeron, esto no es admisible. O sea, ellos estaban investidos de poder. Era el poder republicano y pararon a Campino. Esa es la historia de Chile. Entonces, hay un jurista constitucionalista que menciona la idea de el sufragio universal de los siglos. Y si nos vamos a la historia de Chile, hay un sufragio universal de los siglos que debiera manifestarse ahora en el 26 de abril. Si el sufragio universal de los siglos se da ahora, tendría que salir la opción rechazo. Les explico por qué. Porque Chile siempre ha tendido, hay una doble tendencia en Chile. Si nos vamos a la historia, vemos que Chile es un país completamente original. Es un país que fue 100% diferente a todos los demás países de Hispanoamérica. Y los españoles lo sabían. Tanto así que es el único país que nace con una leyenda, con una epopeya, con una lírica, ¿cómo se llama? Lo que fue la Araucana de Ercilla. Y tuvimos 120 años ininterrumpidos de guerra en Arauco. 120 años. Todos los años tenía que armarse un nuevo ejército pequeño de 200 hombres, 300 hombres, era lo que se manejaba en aquella época, de Santiago. Esa mano de obra ya no podía estar ahí en Santiago, tenía que ir al sur. Santiago se empobrecía porque tenía que poner dinero, tenía que poner ropa, que la ropa era lo más difícil de encontrar en aquellos tiempos. Las tropas a veces estaban desnudas, otras veces tenían que estar con pieles y en harapos. El rey enviaba siempre refuerzos, incluso desde la península, pero los barcos se hundían, llegaban a Buenos Aires, y en Buenos Aires esa tropa la levantaban los mismos bonaerenses para beneficio de ellos, porque necesitaban gente en aquella zona inmensa que son las Pampas argentinas. Entonces llegaban finalmente, de los 1000 que mandaba el rey, llegaban, qué sé yo, 50, 60, o sea, se iba desgranando un choclo y llegaba aquí los últimos que podían cruzar la cordillera, que no habían sido seducidos por pagas,
porque le ofrecían que no se habían hundido en el Océano Atlántico, etc. Y por el otro camino, por Panamá y por Perú constantemente abasteciendo los pedidos. Perú era el seno que nos daba la leche, porque nos daba todos los años insumos de todo tipo, guerreros, plata, etc. Al virrey del Perú le salía muy caro mantener a Chile. Y después Chile tuvo una independencia difícil, la guerra de independencia fue difícil. Y después de estos ensayos liberales, viene el que le achuntó, que fue don Diego Portales, que inventó un resorte de la máquina que él decía, y el peso de la noche, decía, ¿cuál era el peso de la noche? El peso de la noche que nosotros habíamos sido casi 3 siglos realistas. Teníamos una figura de un rey, entonces Portales dijo, vamos a hacer una unión de esto, vamos a hacer una simbiosis, lo metió en una juguera. ¿Qué metió? Lo realista del país, que todos somos realistas de alguna manera, con lo republicano que era la novedad. Entonces, de ahí vino la Constitución del 33, que debiera ser la Constitución que tenemos ahora. No debiera haberse cambiado nunca la Constitución del 33, simplemente haberle hecho modificaciones. Tendríamos una Constitución para 200 años, lo que sería un signo de sobriedad, como Estados Unidos, que tiene una sola, ya van 200, no sé cuántos años de la vida independiente de Estados Unidos. Bueno, entonces comenzó a funcionar el sistema portaliano. El 18 de septiembre de 1831 asumió Prieto. Después, el 18 de septiembre, había una reelección cada 5 años, según la Constitución. El 18 de septiembre de 1841, Manuel Bulnes. El 18 de septiembre de 1851, Manuel Montt. El 18 de septiembre de 1861, don Joaquín Pérez. Ahí ya no se prohibió la reelección, entonces se acaban los decenios y empiezan los quinquenios. El 18 de septiembre de 1871, Errázuriz Echaurren. El 18 de septiembre de 1876, Aníbal Pinto. El 18 de septiembre de 1881, en plena Guerra del Pacífico, Domingo Santa María. Y ahí pusieron al general Baquedano como candidato a presidente, y el general Baquedano se retiró porque no era parte de la sobriedad republicana chilena, donde lo que decía la idea de Portales era que no hubiera personalismos, que esto fuera una máquina engrasada que funciona, pero sin caudillismos, porque el caudillismo era el mal de Latinoamérica, de Hispanoamérica. El mal del caudillismo, el mal de la asonada, de los motines, de los acuartelamientos, golpes de Estado, guerras civiles, rebeliones populares, guerrillas, etcétera, etcétera. Eso es lo que heredó, eso es lo que, cómo Hispanoamérica nació en medio de un caos gigante. Chile no, Chile siguió. En medio de la guerra, el 18 de septiembre de 1881, asume don Domingo Santa María. Y después, en 1886, el 18 de septiembre, asume don José Manuel Balmaceda. Y el 18 de septiembre de 1891, se suicida en la embajada argentina José Manuel Balmaceda y asume don Manuel Montt, que había sido compañero de Arturo Prat, que era el jefe de la Armada, que se había rebelado el 7 de enero de ese año y había derrotado, la Armada había derrotado al ejército en las batallas de Concón y Placilla. Entonces, de ahí viene otra etapa que se llama la etapa parlamentaria, donde sigue existiendo cada 18, después de Manuel Montt, Errázuriz Echaurren, Jorge Montt, etc. Y llega un momento en que don Pedro Montt, don Pedro Montt muere.
antes de terminar su cargo. Y está la celebración del centenario de Chile. En 1910 cumplíamos 100 años y había delegaciones de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de Europa, argentinos, bolivianos, peruanos, etcétera, etcétera, brasileños. Había delegaciones de todas partes del mundo para conmemorar ese 18 de septiembre de 1810 el centenario de la independencia de Chile. Pero don Pedro Montt falleció. Y ahí, según lo que decía la Constitución, le correspondía a mi tío abuelo, que era don Luis Izquierdo Fredes. Don Luis Izquierdo Fredes lo aclamaron, el Congreso lo aclamó para ser presidente de la República. Pero en ese momento apareció otro candidato, que era Emiliano Figueroa Larraín, el cual dijo que según el inciso y el artículo no sé cuantito de la Constitución, que se llama, no me voy a meter en el detalle, pero este llegó y dijo, yo también quiero ser, yo soy el presidente, a mí me corresponde porque según la Constitución sería yo. La Constitución decía claramente que el de mayor antigüedad, el cual era mi tío abuelo, don Luis Izquierdo Fredes. Entonces, ante la presencia de todas estas delegaciones internacionales y ante lo hermoso que era conmemorar los 100 años de la independencia de Chile, don Luis Izquierdo, ¿qué hace? Renuncia y dice, mire, yo no voy a entrar, ni siquiera peleó, ni siquiera discutió, dijo, yo no voy a entrar en ningún tipo de disputa por el mando presidencial. Tome la banda, póngasela, señor, y no demos ningún mal, un mal ejemplo, una cosa fea a las delegaciones internacionales. Ese es el espíritu republicano, ese es el espíritu chileno, el sufragio universal de los siglos, que después continúa evidentemente. Seguimos con el 18 de septiembre, que es la fecha en que siguen sucediéndose los presidentes, hasta llegar al 18 de septiembre de 1920, donde asume Arturo Alessandri Palma. Y aquí se produce un quiebre en 1924. Se produce el ruido de sables, donde los militares quisieron protestar por los sueldos bajos que tenían y porque las clases medias ascendentes, medias bajas y clases bajas, organizadas ya políticamente, querían participar de la política. No solamente la aristocracia castellano-vasca, que había participado ya más de 90 años en la política. Entonces ahí se quiebra esta continuidad y viene la Constitución del 25, que no puede implementarse sino después de la pequeña dictadura que tiene Carlos Ibáñez del Campo, el cual, cuando ve que está quedando el desorden en Santiago y en provincias, él, igual que O'Higgins, dice, yo renuncio a esa dictadura, que fue una dictadura muy benéfica para Chile porque hizo muchas obras, entre ellas lo que fue la fundación de los Carabineros de Chile, entre otras cosas. Y después, el año 29, viene la crisis del 29, la crisis mundial del 29, donde se produce una pequeña anarquía en Chile, el año 32, las repercusiones vienen después, muchos mineros que vienen del norte llegan a Santiago, se produce la irrupción del Partido Comunista con la toma de la Armada y la toma de la base naval de Talcahuano como un partido subversivo, y de ahí seguimos con los presidentes en forma regular, eligiéndose los 4 de septiembre, eran las elecciones, hasta llegar al 4 de septiembre de 1970, en que es elegido Allende, Salvador Allende, que a esta altura ya me parece un caballero. O sea, Miguel Enríquez, Salvador Allende, Altamirano, ya me parecen unos caballeros al lado de la izquierda que tenemos ahora. Lo que está sucediendo en Chile
no tiene antecedentes. Esto es, como lo dije, no sé cómo graficarlo, pero lo dije la otra vez, es un peo hediondísimo. Es una deshonra nacional lo que ha pasado. Es lo más feo que tiene la historia de Chile. Este sufragio universal de los siglos es la República de Chile, el Chile sagrado, el Chile entrañable, el Chile profundo, que está dormido. Porque ¿qué despertó? Despertó el demonio, despertó Satanás. Unos se ríen cuando digo estas palabras, pero yo creo en eso, porque Satanás, o el demonio, o Belcebú, o Lucifer, no es evidente, él se disfraza como de bien. Entonces cuando uno habla con los jóvenes que están en esto, ellos están rodeados de bien, pero es el bien del demonio. Bueno, lo que queda es una gran tarea intensa. No tenemos que andar repartiéndonos entre nosotros la propaganda. Tenemos que atacar al enemigo, tenemos que capturar a almas para salvar a Chile, porque si gana el sí, Chile va a desaparecer. Está agonizando, está pálido, está en la UTI y hay médicos que quieren desconectar para que muera, para ser ellos, para comer el cadáver, porque son unos buitres, como los bolivarianos en Venezuela, son buitres que se dedican a comer el cadáver de una nación. No permitamos que muera Chile. Vamos, luchemos, conquistemos almas para Cristo, almas para Dios, almas para Chile, para la patria, para el rechazo. Buenas.